Gracias amigos por escuchar Verdad en la Red. Bueno, ya estamos de vuelta al colegio y junto con el colegio también a las clases del catecismo. Es por eso que queremos tomar la oportunidad y leerles un artículo muy importante que escribió el padre Juan Manuel Rodríguez de la Rosa acerca del nuevo programa de educación sexual que se quiere imponer. Un programa que es patrocinado, es diseñado por la Santa Sede. Y el artículo comienza de esta manera. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno profana el templo de Dios, Dios lo destruirá. Queridos hermanos, todo lo que es conforme a la verdad, todo lo que respira pureza, esto sea nuestro estudio. Todo lo que respire pureza ha de ser nuestro estudio, es decir, nuestra preocupación, porque nuestra vocación es la santidad como Dios es santo. Esta es nuestra gran tarea. Para ella nos hemos de esforzar y vencer toda dificultad. Como templos del Espíritu de Dios hemos de vivir siendo instruidos en esta santa realidad, formados en ello, adiestrados en ello gracias a la mortificación, sacrificios, oración, renuncias, etc. La pureza de los niños es un tesoro inviolable. Su violación merece la ira de Dios, el castigo más doloroso y ejemplarizante. El Señor nos quiere a todos muy puros, y en esta pureza deben ser enseñados y crecer los niños y niñas. Hay que promover la pureza y la castidad, porque nuestro cuerpo pertenece a Dios, porque nuestros cuerpos son miembros de Cristo, porque nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. La enseñanza afectiva sexual a niños y jóvenes representa un gravísimo daño para ellos, pues los lleva al pecado de la carne por la simple razón que esta destructiva enseñanza les incita a la curiosidad. Y bien sabemos a ciencia cierta que la curiosidad es fuente de pecado. En esta desenseñanza, los niños y los jóvenes solo querrán mirar, conocer, tocar, experimentar, vivir, en una palabra, antes de tiempo lo que solo les es permitido dentro del santo sacramento del matrimonio. Puros como ángeles han de ser los niños y los jóvenes. Pero todos se ríen los mayores, se ríen los padres, se ríen los maestros, se ríen los eclesiásticos y se ríen los protagonistas, porque así se les ha formado. Y se ríe el demonio, y éste se pregunta, ¿qué hay de malo en que se forme a los niños en la educación afectiva sexual? Es mala esta enseñanza, porque a la niña hay que enseñarla y formarla en el tesoro inapreciable de su virginidad, al niño en el valor de su castidad, a todos en que el pecado de la carne es pecado mortal que lleva a la condenación eterna del alma. Pero el demonio no quiere que se hable del pecado de la carne, ni del valor de la virginidad, ni de la castidad. Quiere que se hable de sexo, de lo normal que es desearlo, de lo normal que es que haya otras tendencias sexuales distintas
a la atracción de hombre-mujer. Porque el demonio ni es limpio, ni es puro, y su mente y conciencia está contaminada. Porque esta es la mente y conciencia del mundo, sucia y contaminada, que desprecia hablar de pureza, de castidad y de virginidad. Solo quiere sexo y placer corporal. Todo a nuestro alrededor nos habla de lo mismo. Todo, desde la simple publicidad hasta los mismos dirigentes políticos que sin escrúpulos hablan de su propia promiscua sexualidad. Esto es nauseabundo. La Iglesia hace suya la enseñanza con la cual el mundo instruye a niños y jóvenes. Hace suya la enseñanza afectiva sexual. La Iglesia no se enfrenta al mundo evangelizándolo en la pureza, en la castidad, en la virginidad, en el pudor. No lo evangeliza instruyéndolo en la verdad divina de que el hombre es criatura de Dios y por lo tanto su cuerpo es templo suyo. La Iglesia no le recuerda al mundo que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y no puede disponer de él a su gusto y placer. Queridos hermanos, ya apenas si hay niños y niñas, se les ha robado su inocencia, su pureza, su angelical forma de pensar y actuar. Se les ha instruido en lo que engañosamente llaman enseñanza afectiva sexual. Han perdido el sentido del pudor, se ríen como los mayores de la misma palabra pecado, pues se les ha instruido en la normalidad del sexo y sus deseos. Ya no son niños ni niñas, ya no saben lo que es luchar y esforzarse vivamente por la castidad y la virginidad. No saben que su cuerpo es santo y como templo de Dios que es, han de cuidarlo y custodiarlo. Los padres católicos que quieran una enseñanza santa, acorde con la tradición católica para sus hijos, ¿pueden fiarse de la Iglesia? Evidentemente, no han de fiarse de una iglesia que instruye a niños y jóvenes en esta perniciosa enseñanza. Ahora bien, ¿qué ha de decirle un sacerdote en el confesionario a una niña que le confiesa ha perdido la virginidad o a un niño que confiesa que ha pecado contra la pureza en solitario? Les diría que han pecado gravemente, que han cometido pecado mortal, que este pecado les lleva a la condenación de su alma al infierno. Y confirmada la verdad y gravedad del pecado, les seguiría diciendo que pueden volver a estar muy puros y que han de rechazar su pecado con todas sus fuerzas y vivir como ángeles. El Señor les diría lo que han de hacer: confesar con mucha frecuencia para fortalecerse en la pureza y confesarse ante cualquier indicio de tentación. El sacerdote les seguiría hablando ahora del cielo, de la grandeza de Dios, de la felicidad de estar unidos al Señor, de los premios que están reservados a los limpios de corazón, que son los que le verán. Les hablaría de lo que Dios quiere a los niños puros e inocentes. Les diría que para el Señor nada es imposible y que si han perdido la inocencia, el Señor los puede volver y transformar en angelicales y purísimos. Queridos hermanos, hay que formar a los niños en la gravedad del primer pecado mortal, pues muchos pueden quedar atrapados para siempre en sus consecuencias. Dios llora y el demonio se ríe. Unos lloran porque reconocen el pecado que han cometido y otros se ríen porque han sido atrapados por el pecado para siempre.
La verdadera curiosidad que hay que incentivar en niños y jóvenes es la curiosidad por si Dios les llama al sacerdocio o vida consagrada, por si el Señor los marcó en la frente al nacer, como a quien escribe este artículo, indicándoles que son para Él. Muchos niños y jóvenes no son conscientes que el Señor los ha elegido para sí, por el simple hecho que ni padres ni sacerdotes les han motivado en esta curiosidad, porque nadie les ha hablado de ello como una posibilidad en sus vidas. El Señor lo guía todo, pero hemos de estar abiertos a su voluntad. Pero la libertad que Él nos da hace en muchas ocasiones que cerremos las puertas a su voluntad. No podemos estar unidos al mundo carnal y sensual, ni aceptar sus perniciosas enseñanzas. No os unáis en unidad desigual con los infieles. ¿Qué consorcio hay entre la justicia y la iniquidad? ¿Qué comunidad entre la luz y las tinieblas? ¿Qué concordia entre Cristo y Belial? Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis cosa inmunda, y yo os acogeré y seré vuestro Padre, y vosotros seréis mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pues tenemos estas promesas, carísimos, purifiquémonos de toda mancha de nuestra carne y nuestro espíritu, acabando la obra de la santificación en el templo de Dios. Ave María Purísima. Gracias, Padre Juan Manuel Rodríguez de la Rosa, por este tan excelente artículo, como siempre. Quisiera hacer un último comentario, y es que esta falta de castidad, de pureza entre la juventud actual y ahora a edades más tempranas, en niños y niñas, es algo que profetizó la Santísima Virgen bajo la advocación de María del Buen Suceso. Esta aparición de la Santísima Virgen en Quito hacia el 1500, aprobada por la Iglesia, es algo que les recomiendo que busquen, que mediten, que vean nuestro video sobre la Virgen del Buen Suceso, pues ella dijo que a mediados del siglo XX en adelante ya no se encontrarían almas vírgenes y que los niños y las niñas ya no tendrían inocencia. Bueno, amigos, muchísimas gracias por haber escuchado. Que Dios los bendiga y hasta la próxima.